Tras la eliminación de Ali Khamenei en la incursión israelí-estadounidense, el régimen islámico iraní anunció 3 funcionarios que van a dirigir al país hasta la elección del sucesor del líder supremo. Pero en esa historia aún nada es seguro. Hoy el presidente Donald Trump aseguró que los nuevos dirigentes islámicos iraníes quieren hablar y que él ha aceptado. La gran pregunta es si veremos una transición iraní a la venezolana o una profundización del conflicto bélico con consecuencias geopolíticas incalculables. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó y hundió 9 barcos de la Marina del régimen iraní, además de gran parte del cuartel general naval de Irán. Al ser consultado, Trump sugiere negociaciones con los nuevos líderes islámicos. Y un triunvirato de funcionarios islámicos liderará a Irán hasta el nombramiento de un sucesor de Ali Khamenei. Aseguran que responderán con fuerza a la segunda oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Estados Unidos destruyó 9 buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica. Así lo anunció este domingo el presidente Donald Trump, quien agregó que tiene previsto hundir el resto de la Marina iraní. En una entrevista concedida a la revista Atlantic, el mandatario afirmó que está dispuesto a negociar con los nuevos líderes iraníes. Según Trump, los ataques del sábado se saldaron con la muerte de 48 líderes iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Decenas de bombas cayeron en su residencia. Trump señaló que Estados Unidos está preparado para mantener los bombardeos en Irán el tiempo que sea necesario para lograr su objetivo, lo que describió como un alcanzar la paz en Oriente Medio. El periodista Argemino Barro tiene detalles, más detalles, quiero decir, desde Nueva York en directo. Argemino, Trump sugirió que los nuevos líderes islámicos iraníes quieren negociar. ¿Qué se dice sobre esta posibilidad, considerando también el actual estado de cosas, naturalmente, y las negociaciones fallidas entre el régimen iraní y Estados Unidos el mes pasado, tanto en Suiza como en Omán? Bueno, están ocurriendo muchas cosas, algunas un tanto contradictorias, y la palabra de Donald Trump ha sido puesta en cuestión por él mismo, ya que en el discurso en el que anunció este ataque a Irán, recordemos por sorpresa, sabíamos que había una acumulación de activos militares en la región y que Estados Unidos había conminado a sus ciudadanos a abandonarlo, pero al final fue un ataque anunciado a las 2:30 de la mañana desde una residencia privada con una gorra de visera en un vídeo grabado. ¿Qué ha dicho en The Atlantic? Ha dicho que los líderes iraníes quieren negociar y que Donald Trump ha aceptado negociar con ellos, lo cual está en contradicción con lo que dijo en ese discurso en el que animó a los iraníes básicamente a cambiar el gobierno, a forzar un cambio de régimen. Ahora, en teoría, Donald Trump estaría dispuesto a negociar con personas de este régimen. De hecho, una entrevista anterior con ABC News, Donald Trump había dicho que tiene una, palabras textuales, muy buena idea de quién puede ser el próximo líder de Irán. Entendemos que es una persona del régimen, así que no habría un cambio de gobierno, digamos, ¿no? Aquí un poco las contradicciones de lo que ha dicho y las razones por las que no tenemos que tomarnos al pie de la letra sus declaraciones. El régimen iraní ha contraatacado este día. ¿Qué ha dicho el Pentágono del poder de fuego iraní en las fajas estadounidenses y también la seguridad de sus legaciones ahora mismo diplomáticas en Oriente Medio? Bueno, aquí seguimos un poco en el mismo problema. Por un lado hubo unas negociaciones, pero por otro lado se almacenaron o se juntaron 240 aviones de combate en Oriente Medio, con lo cual tenemos un poco la idea de que nunca quizás los estadounidenses tuvieron intención de negociar, ya que estuvieron acumulando material bélico desde el pasado mes de diciembre y es la mayor acumulación en la región desde la invasión de Irak en 2003. Además, Donald Trump, como digo, habló de cambio de régimen, pero según diferentes informaciones, Estados Unidos no tiene municiones suficientes para mantener esta campaña más allá de unos días, especialmente misiles interceptores que sirven para, pues eso, interceptar los drones y misiles que vienen de Irán. De hecho, también hay noticias, informaciones que dicen que estos enjambres de drones y misiles iraníes contra Estados Unidos y aliados en la región están desbordando los interceptores de Israel y de Estados Unidos. Así que estamos todavía en esta dinámica incierta, peligrosa. Lo que está claro es que Irán no está respondiendo de una manera comedida y calculada, sino que está utilizando todas las armas a su disposición para infligir el mayor daño posible a Estados Unidos, Israel y aliados. Argemino Barro, muchas gracias. A ustedes. En conferencia de prensa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que en la represalia iraní murieron al menos 9 civiles en una sinagoga en Israel y también que Israel destruyó la mitad de los lanzamisiles iraníes y desmanteló su principal planta de explosivos. Netanyahu también dijo que los ataques israelíes contra el régimen islámico van a seguir. Escuchamos.
Nuestras fuerzas están bombardeando ahora mismo el corazón de Teherán con gran intensidad y esto irá en aumento en los próximos días. Estamos inmersos en una campaña en la que las fuerzas de defensa de Israel están desplegando toda su fuerza como nunca antes para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro. Y en esta segunda jornada de bombardeos, Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra posiciones del régimen islámico en Irán. Según la Media Luna Roja, se habrían registrado 200 muertos en todo el país. La respuesta del régimen islámico, a su vez, habría dejado al menos 13 víctimas mortales hasta ahora, 9 en Israel, 3 en Emiratos Árabes Unidos y 1 en Kuwait. El régimen islámico iraní dirige sus ataques contra Israel y las bases estadounidenses en países árabes de la región y también contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, estacionado en el Golfo. El Pentágono aseguró que los misiles iraníes no impactaron al portaaviones. En el Líbano, entre tanto, el gobierno manifestó su preocupación a ser arrastrado a esta guerra. El actual parlamento libanés cuenta con representantes del grupo chiita pro-iraní Hezbollah, considerado terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. La ofensiva israelo-estadounidense contra el régimen islámico iraní, el asesinato del líder supremo iraní, el ayatollah Jamenei y las represalias de Teherán han desatado una serie de reacciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la escalada de violencia y pidió el cese inmediato de las hostilidades. El Papa León XIV, en su mensaje del domingo en el Vaticano, expresaba su preocupación por la escalada en Oriente Medio. Llamó a retomar el diálogo y a parar la espiral antes de un abismo irreparable, dijo. En una declaración conjunta, en tanto, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestaron su preocupación y llamaron a evitar cualquier acción que pudiera, dijo, agregar aún más las tensiones. Queremos profundizar este asunto, lo hacemos con la periodista Ana Lázaro en Bruselas. Ana, muchos saludos. Y en medio de todo esto, la oficina de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió del riesgo de una guerra regional y activa encuentros extraordinarios, además de seguridad y de exteriores en Bruselas. ¿Qué veremos? Pues precisamente aquí en Bruselas ya ha finalizado la reunión extraordinaria que los ministros de Exteriores han mantenido por videoconferencia y ha quedado claro que para la Unión Europea el objetivo principal es evitar una escalada militar en la región, que es lo que más temen. Y por ello han hecho un llamamiento a la contención y a buscar una solución diplomática al conflicto. Afirman que las consecuencias de una guerra serían imprevisibles. Pero es interesante observar que en el comunicado que los ministros de Exteriores han publicado al final de la reunión, la Unión Europea hace un llamamiento al pleno respeto del derecho internacional. Pero hay que destacar que no menciona en ningún momento a Estados Unidos o a Israel, y en cambio insiste en que los ataques de Irán son inaceptables. Ana, Trump afirma que el triunvirato islámico de transición en Irán quiere negociar. ¿Buscarán las autoridades europeas, te pregunto yo, formar parte acaso de esa nueva eventual negociación, considerando la importancia para la propia seguridad en territorio europeo? Hay que recordar que en el pasado Europa tuvo un papel muy activo en Irán, especialmente durante las negociaciones para poner fin al programa nuclear en 2015, pero después se vio relegada. Y esta podría ser una ocasión para volver a ejercer su influencia, pero también es verdad que todo es muy incierto con Donald Trump a la cabeza, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido con las negociaciones para Ucrania, por ejemplo. Pero es importante recordar lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la muerte de Ali Jamenei. Ha dicho que abre una vía de esperanza y ha insistido en que apoya el derecho del pueblo iraní a determinar su propio futuro. Así que yo diría que este es, de algún modo, su manera de aceptar el cambio de régimen, o tal vez la reforma, o tal vez la negociación con el régimen que intenta propiciar Estados Unidos. Muchas gracias, Ana Lázaro, en Bruselas. A vosotros. El ayatollah Ali Reza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del Consejo Interino que liderará a Irán tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Así lo comunicó la Asamblea
llamada Asamblea de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema. Arafi es un jurista del Consejo de los Guardianes y, según medios locales, encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define a la estructura del régimen en Irán. Junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial iraní Gholam Hossein Mohseni-Ejei, Arafi va a liderar el periodo de transición tras la muerte de Jamenei y los ataques de Estados Unidos e Israel. Es la segunda transición desde la Revolución Islámica en 1979. Y vamos por la perspectiva, lo hacemos con quien ven, con Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad y resolución de conflictos desde Madrid. Jesús, muchos saludos. Hablemos, por favor, de la cuestión de la sucesión del régimen. ¿Veremos acaso a un liderazgo funcional, a una especie de transición como sucede ahora mismo en Venezuela, o quizás una mayor radicalización y conflictividad? Creo que se tardará todavía un tiempo en definir quién puede ser el nuevo interlocutor en nombre de Teherán, porque de momento ese triunvirato es más bien una instancia transitoria y en su momento la Asamblea de Expertos, los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, tiene que elegir al nuevo líder supremo que tiene en su persona todos los poderes realmente, no solamente ejecutivo, sino también legislativo y de las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese punto tiene que haber un acuerdo entre diferentes facciones que no siempre ven las cosas del mismo modo, y tenemos que pensar que ahora mismo los llamados guardianes de la revolución, los Pasdarán, han crecido muchísimo durante el periodo de Jamenei, que por lo tanto van a tener una capacidad enorme para imponer seguramente a un candidato que cabe imaginar que va a ser más radical todavía de Ali Jamenei y que por lo tanto desde ese punto de vista es difícil imaginar que eso vaya a llevar a algún tipo de acuerdo, de diálogo, de interlocución con Estados Unidos. Más bien cabe pensar que de momento hacia lo que va Irán es hacia un intento de represaliar, de responder, de no poner la rodilla en tierra frente al dictado que le quiere imponer tanto Washington como Tel Aviv, y que desde ese punto de vista cabe imaginar también que la violencia va a seguir adelante tanto dentro del país como en el resto de los países del Golfo. Jesús, hablemos de las consecuencias. Esta operación estadounidense e israelí no hubiese sido posible sin el concurso y apoyo de varios países árabes del Golfo, donde el régimen de los ayatolás tiene también muchas grandes rivalidades. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas en el mundo árabe y en la perspectiva también de los acuerdos de Abraham e incluso en la propia OTAN? Desde luego hemos visto en primer lugar cómo varios países del Golfo han intentado aparentar que negaban a Estados Unidos la utilización de su territorio, de sus bases estadounidenses en su propio suelo y del espacio aéreo, para que desde allí se pudiera llevar a cabo algún ataque contra Irán, porque lo que temían estos países es lo que ahora está ocurriendo, una represalia iraní lanzando misiles y drones contra prácticamente todos los países del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Qatar, incluyendo a Kuwait, Jordania, Bahrein, y por tanto desde ese punto de vista lo que cabe preguntarse ahora mismo, y ahí hay dos interpretaciones que no sabemos todavía por cuál de ellas se va a decantar el futuro inmediato. Una de ellas daría a entender que lo que está haciendo Irán es atacar a esos países árabes para acabar provocando una guerra regional de todos contra todos, para llevar a una situación absolutamente descontrolada en una región tan importante desde el punto de vista petrolífero y gasístico, mientras que hay otra interpretación que podría dar a entender que esos golpes iraníes contra los países del Golfo lo que buscan realmente es que los gobiernos de estos países acaben presionando a Washington para que finalmente Donald Trump pare esta dinámica belicista y trate de llegar a algún tipo de acuerdo con Teherán, en la medida en la que a Estados Unidos no le interesa una guerra total en la región y evidentemente a Irán, que es la parte más débil de la ecuación, tampoco debería interesarle un conflicto prolongado que pueda acabar provocando la caída del régimen, cosa que de momento no se ha producido. Muy interesante, Jesús Núñez Villaverde. Muchas gracias en Madrid. Un placer, hasta la próxima. Hay mucha incertidumbre y naturalmente golpea también a la conectividad, el traslado. Es por eso que la mayor naviera del mundo, Maersk, confirmó que suspende el paso de sus buques por el estrecho de Hormuz. Se estima que al menos 150 petroleros están anclados en aguas abiertas del Golfo, más allá del estrecho de Hormuz, en medio de los continuos bombardeos. Y como en el puerto comercial de Dunk, en Omán, lejos de la zona más sensible del estrecho de Hormuz, este puerto fue impactado por 2 drones. El ataque dejó un herido en una unidad residencial cercana. Hasta el momento las autoridades omaníes no han identificado a los responsables. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.